lo que hoy nos convoca. Vamos a hablar de la figura de César Augusto. Y la verdad es que en este ciclo genio queremos mostrar, entre otras cosas, por qué pueden ser catalogados como tal. Es sin duda el primer emperador, el creador de este imperio romano y este concepto de un imperio que estaba destinado, y digo destinado, porque él mismo va a construir esta visión sobre sí mismo, destinado a forjar un imperio que iba a durar para siempre, esa era la idea. Independiente de que el imperio romano de Occidente va a caer, pero va a durar bastante tiempo más, o sea, la fundación y esta idea que vamos a ver que lo va a forjar incluso desde la propaganda, va a durar más tiempo de lo que una propaganda podría de alguna forma atribuirse. Sin embargo, la idea del imperio no va a caer con la caída del imperio de Occidente, sino que se va a mantener. Y todos posteriormente, los que quieran forjar y construir un imperio, van a llegar y van a volver a la fuente de las ideas del propio Augusto. Si hay algo que él hizo bien, es pasar a la historia como el más grande, al que quieren todos emular. Por lo tanto, más de algo hizo bien. Sabemos de su vida por muchas fuentes, pero también por sí mismo. Él va a escribir todos sus logros, y esos logros han sobrevivido porque escribió otras cosas que no sé, que sabemos que las escribió, pero que no contamos con ellas, incluso memoria, pero sí va a escribir esta Res Gestae Vita Augusti, que de alguna manera nos va a contar todas sus gestas, y no solo nos va a contar, sino que lo va a hacer publicar e inscribir en su propia tumba, algo muy propio de los romanos ya desde, digamos, periodos anteriores a Augusto, en sus tumbas decían quiénes eran y quiénes había y qué habían hecho. Efectivamente, eso se resumía en la mayoría de las tumbas en un par de líneas, pero entendamos que lo que hace Augusto, o lo que en el fondo se adjudica haber hecho, y que muchas de esas cosas podemos saber que sí las hizo, no van a ser un par de líneas, sino que van a ser una cantidad enorme, que hoy día está nuevamente rehecho en una muralla y realmente es algo impresionante. Klaus Brickmann, que es un historiador importante alemán, los grandes romanistas son germanos en general, alemanes. Mi hermana, que estudiaba mucho derecho romano, había vuelto a estudiar alemán precisamente para poder leer las fuentes y los romanistas, que son tremendamente importantes. Dice que es la figura más potente y contradictoria de la historia romana, que es el fundador de la paz, por una parte universal, y que esa paz lleva su nombre. Ahora, no es una paz con ausencia de guerra, hay que decirlo, es más bien una pacificación, por lo tanto es un pacificador, pero conquistador al mismo tiempo. Va a ampliar las fronteras a un nivel que no se había alcanzado, y que efectivamente el imperio va a llegar a ser más grande que lo que Augusto va a construir, pero si vemos la cantidad que él va a anexar, va a ser importante. Y va a terminar con la república sin que de alguna forma sea repelido, porque una de las cosas importantes del Imperio Romano va a ser que cuando se constituye la República, tras las monarquías, se había establecido que no querían un nuevo rey. Y es más, aquellos intentos de acumular el poder, incluso de su padre adoptivo César, van a culminar con el asesinato de César. Y Augusto va a ser tan, de alguna manera, tan inteligente en su forma, que va a lograr llegar más allá que César, pero también va a lograr no ser asesinado. Así que eso es algo importante. Es más, él va a terminar tocando a la República finalmente y va a ser alabado por la misma República. ¿Ya? Eso, que es, eso implica una inteligencia importante y un manejo político sin duda extraordinario. E incluso va a terminar siendo denominado padre de la patria. Por lo tanto, es una figura tremendamente controversial, porque va a ser, podríamos decir, lo contrario que dice hacer, sin embargo, va a ser alabado por lo que de alguna manera no es. O sea, va a ser una figura de doble filo.
Es más, vamos a retroceder un poco en la historia romana hacia el mito original. El mito original plantea que Roma fue fundada por los mellizos, básicamente por Rómulo. Rómulo va a ser el primer rey, porque según el mito, estos niños habrían sido criados por una loba y luego por un pastor y finalmente habrían crecido y en el lugar donde están las 7 colinas habrían constituido una ciudad. Y este inicio de la ciudad va a partir míticamente con una guerra civil, digámoslo así en simple, entre Rómulo y Remo, y efectivamente Rómulo se corona como el primer rey. Míticamente se plantea que hay una serie de reyes iniciales, 7 reyes son los que se cuentan míticamente, y la fundación no solamente se funda, como habíamos hablado cuando hablamos del Imperio Romano, en este inicio fratricida, sino que también en la usurpación de lo que no les es propio. No tenían mujeres, van a invitar a las Sabinas y por lo tanto el rapto de las Sabinas va a ser también parte de ese mito iniciático que inicia con crímenes, básicamente. El crimen va a ser lo que constituye. Sabemos que Roma inicia muy pequeña en la costa y que habría tomado históricamente, sí, las instituciones de grupos más sofisticados que estaban hacia el norte, principalmente los etruscos. Pero el mito y la tradición nos habla de todos estos reyes míticos que fundan todas las instituciones, que va a ser algo fundamental para la concepción del, digamos, de Roma misma como civilización. Y por lo tanto, todos estos reyes van a ir fundando las distintas instituciones y dando forma a lo que se va a constituir como el Estado de Derecho. El último rey, Tarquino el Soberbio, y específicamente su hijo, va a, según la leyenda, a violar a la virtuosa Lucrecia, y esta violación de Lucrecia va a implicar, según la tradición, la expulsión de Tarquino y el juramento de los romanos para decir que no quieren nunca más tener un rey. Y el establecimiento, y así surge lo que es la república. Esta historia cuenta el abuso del poder y de alguna forma la diversificación del mismo. Por lo tanto, el último rey, Tarquino el Soberbio, va a terminar siendo expulsado y se va a instalar esta res pública, esta cosa pública. Tito Livio es principalmente el que nos va a contar, que es uno de los grandes historiadores, digamos, digamos, del periodo, y de hecho va a cruzarse, van a conocerse también con la figura que vamos a ver de alguna manera hoy. Él nos va a contar sobre estos orígenes, va a darle sentido y unidad al relato oral que existía y va a crear esta historia, podríamos decir, oficial, que va a contar la historia de Roma desde Eneas, y por lo tanto eso es importante porque lo sitúa inmediatamente en la época de Augusto, y por eso yo no partí ahora con Eneas, porque efectivamente el rito tradicional comienza con Rómulo, pero va a ser Augusto el que le va a agregar la idea de Eneas. ¿Ya? Y por lo tanto ya Tito Livio va a terminar incorporando también ese concepto que ya lo vamos a retomar en un rato más respecto a lo que significa políticamente unirse al ciclo troyano, básicamente. Entonces, lo que tenemos en la historia de Roma es, en el fondo, la fundación, la monarquía y finalmente la república, y el fin de la república con, digamos, la crisis propiamente tal, y finalmente la instauración del imperio con Augusto. El padre de la república es considerado Lucius Junius Bruto, que efectivamente va a terminar ordenando nuevamente Roma tras el supuesto, en el fondo, este juramento de no querer más rey. Y efectivamente van a surgir las instituciones, van a surgir los cónsules, la idea de compartir el poder y que sean además electos anualmente, pero además obviamente el Senado ya va a irse constituyendo más fuertemente y van a aparecer las primeras leyes que van a ser las 12 tablas, que efectivamente Tito Livio nos cuenta que son las fuentes del posterior derecho romano que se va a ir desarrollando también en el tiempo. Por lo tanto, las estructuras, el Estado de Derecho que define una civilización van a surgir en este periodo. Y por lo tanto, todo lo que son las magistraturas van a ir tomando sentido. ¿Ya? Las distintas
en el fondo, asambleas que se van a establecer, siendo el Senado, por supuesto, una importantísima. Tan importante que el propio Augusto va a tener clarísimo que el Senado tiene que mantener su importancia, no necesariamente su poder, que eso es algo muy distinto. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí cómo las instituciones se van a ir consolidando en el tiempo y constituyendo lo que representa digamos, la concepción romana, no solamente la ciudad de Roma. Ahora, la ciudad de Roma va a crecer en el tiempo y por lo tanto de la monarquía y la república, sobre todo en el periodo de la república, se van a generar varias guerras que van a partir primero dentro de la península, la concepción itálica, podríamos decir, de lo que es Roma, la proyección sobre Italia, que va a avanzar incluso hacia Sicilia, y ese avance hacia Sicilia va a implicar inmiscuirse en un conflicto con la ciudad de Cartago, y por lo tanto las llamadas guerras púnicas van a hacer que Roma comience a tener una influencia más allá de la, digamos, más allá de la ciudad, más allá de la península itálica, sino que también mediterránea. ¿Ya? Y estas guerras púnicas, que básicamente van a ser tres, van a terminar incluso en la segunda, es una de las guerras más llamativas, principalmente por la figura de Aníbal, ¿no es cierto? Y la derrota de Aníbal. O sea, Aníbal es una figura ya cuasi mítica por su estrategia militar, y por lo tanto el triunfo sobre Aníbal es visto como el triunfo gigante de Roma. Y la tercera guerra púnica va a culminar con la destrucción de la ciudad de Cartago. Y por lo tanto Roma comienza a extenderse y básicamente lo que permite extender a Roma va a ser el ejército. Y entendamos que aquí va a surgir, digamos, dentro, una de las razones de por qué la República va a empezar a flaquear, va a tener que ver principalmente con aquellos caudillos militares que cuentan con ejército. Esta idea de que probablemente las legiones obedecían más a un general que a la república misma, y eran fieles a un general contaba con sus legiones, se va a manifestar claramente cuando ya digamos, a fines de la república aparece la figura de Pompeyo el Grande. Pompeyo va a ser importantísimo principalmente para controlar la piratería en el Mediterráneo, pero posteriormente a eso va a generar grandes conquistas, sobre todo en el oriente, lo que va a ampliar la penetración de Roma en el Mediterráneo, y además va a ser el primero, y esto es importante porque las lecciones de la historia Augusto las va a aprender muy bien, en volver a Roma triunfante y de crear, podríamos decir, entregar a los ciudadanos romanos y a la ciudad de Roma parte de ese éxito. ¿Ya? Va también, aquí vemos a Pompeyo representado virilmente, por supuesto, y va a entregarle a la ciudad de Roma, por ejemplo, el teatro de Pompeyo, que no sobrevive hoy día hay, digamos, esto es el vestigio arqueológico de la parte que queda digamos, de este teatro de Pompeyo. Ahora, ya en este periodo, Pompeyo, que era tan, podríamos decir, popular, por lo mismo, va a entrar en conflictos con otras figuras que van a aparecer. Ya está la figura de Julio César en el ambiente, es más, en estas rencillas, podríamos decir, ya existentes, y para podríamos decir, para calmar digamos, esta potencial, eh, digamos, rivalidad, Julio César va a concebir que Pompeyo se case con su hija. ¿Ya? Así que efectivamente este matrimonio va a hacer que de potenciales rivales se van a convertir en aliados. Ahora, Pompeyo va a ser muy feliz con Julia, Julia aparece también con Pompeyo, pero posteriormente digamos, esta alianza va a terminar básicamente cuando Julia muere, y por lo tanto, podríamos decir, va a durar un tiempo. Independiente de la rivalidad que va a surgir, hay un cierto cariño de parte de César para con Pompeyo. Aquí está la entrega, en el fondo, de Julia, que va a ser clave para lograr formar lo que va a ser el primer triunvirato. Y al primer triunvirato tenemos a Craso, a César y a Pompeyo. Pero Pompeyo era exitosísimo
en las conquistas y César no aún. Y por lo tanto César sí va a ir a unas campañas en España, porque aquí vamos allá, voy a situar toda esta situación y luego voy a empezar a presentar a nuestro personaje, en las cuales ya Octaviano va a participar, le va a costar participar porque efectivamente va a estar enfermo, no va a poder participar las primeras veces, pero después va a empezar a participar con su tío en algunas de estas campañas. ¿Ya? Y posteriormente la gran campaña de Julio César va a ser la conquista de la parte norte de la Galia cisalpina sí ya había sido incorporada, pero la parte norte no, y por lo tanto la campaña de César en la Galia va a ser tremendamente efectiva y además sabemos de esta campaña en los máximos detalles, principalmente por el propio actor. Va a ser Julio César quien va a escribir digamos, su historia de la conquista de la Galia. Y aquí nos va a contar sobre la figura de Vercingetorix, que efectivamente va a acuartelarse en el lugar de la colina de Alesia, donde finalmente se va a librar la última gran batalla y finalmente los galos van a ser derrotados. La gran genialidad de César, que eso lo va a aprender también Augusto, va a ser que va a escribir sobre esto y evidentemente va a ensalzar su figura. No sabemos si Vercingetorix haya sido realmente tan fiero como las fuentes mismas nos dicen, pero es necesario que el rival sea inmensamente poderoso para poder ensalzarse a sí mismo el propio César. Por lo tanto, estas fuentes tienen política, quieren dejar un mensaje y el mensaje es que Julio César es el mejor general. Y básicamente, y además estamos en un concepto y un contexto de competencia con el otro triunviro, que eso es importante de tenerlo en cuenta. Así que efectivamente esta es la extensión que había alcanzado todavía, digamos, Roma, no el imperio, porque no hay imperio aún, digamos, Roma en la República. ¿Ya? Entonces, es más, se había establecido además áreas de, podríamos decir, de ocupación de cada uno. Craso va a ser el primero en quedar fuera, y efectivamente se había establecido que César no podía entrar a Roma, y el límite de Roma es precisamente, o era precisamente, el río Rubicón. Y por lo tanto, ese cruce del río Rubicón, que no va a cruzar con todas las legiones, sino que con una sola, pero era suficiente para desafiar y establecer que voy por más, esa era un poco la idea, es un momento decisivo en el que dice los dados están echados, ¿ya? Y efectivamente el concepto de César Vini Vidi Vinci va a venir en ese minuto, va a entrar triunfal a Roma, y esto evidentemente va a hacer que es parte de la búsqueda del poder, esta competencia por el poder. No solo va a llegar a Roma, sino que además va a repartir parte digamos, de lo ganado digamos, con el pueblo de Roma, con los soldados. Los soldados es importante, recordemos que son los soldados los que permiten ampliar al imperio y por lo tanto César va a ser bastante querido. Ahora, Ptolomeo en ese minuto Pompeyo en ese minuto va a huir a Egipto, donde gobierna Ptolomeo XIII, buscando refugio, eran aliados. Ptolomeo XIII, viendo que César había logrado el poder y entendiendo que Pompeyo era enemigo de César, o más bien eran rivales, y entendamos que eran rivales, pero no necesariamente enemigos, había sido el marido de su hija, tenía un cierto cariño, va a decidir matar a Pompeyo, y es más, mandarle un regalo precioso a César. Y le manda un canasto con la cabeza de Pompeyo, lo que evidentemente va a molestar a Julio César, porque no era lo que quería, o sea, quería tomar el poder, pero no necesariamente terminar con Pompeyo, menos de ese modo. Así que aquí hay varios cuadros, sobre todo del siglo XIX, de la época del romanticismo, que muestran en el fondo a César recibiendo este regalo de parte de Ptolomeo XIII. Ptolomeo XIII va a ser depuesto y justamente estaba en ese minuto se va a encontrar, y aquí aparece la figura de la que va a ser Cleopatra VII, que era hermana
y que por lo tanto va a ser puesta como reina por parte de César, y no solo como reina, sino que además se va a convertir en la amante de César, con quien va a tener un hijo que va a ser Cesarión. Así que la figura de Cleopatra, que es una mujer tremendamente inteligente, que va a subir al trono de manos, podríamos decir, o con ayuda de Julio César, y que después además va a ser parte de la historia que vamos a ver, no solo con César, sino que podríamos decir esta amante de romanos, por una parte de César y posteriormente de Marco Antonio. Así que Julio César, una figura que logró muchísimo y que pasó a ser, sin duda, el romano más famoso. No por todo lo que hizo, sino que porque hizo mucho en muy poco tiempo y cuando pudo haber disfrutado de su poder fue asesinado. Básicamente eso es lo que va a suceder. Ahora, es importante decir, antes de empezar con nuestra figura de Antonio, que ya Julio César y lo que es la gens Julia, en el fondo el linaje de los Julios, Julio César decía provenir de ser descendiente de la propia Venus. Y esa idea de la descendencia de Venus va a ser algo que posteriormente Augusto va a complementar y a multiplicar. Pero no es una idea que nace propiamente de Augusto, sino que Augusto va a subirse arriba de la fama que César no va a alcanzar, podríamos decir, a disfrutar. Así que tenemos a César ganando gran cantidad de poder y siendo un hombre importantísimo dentro de Roma. No es aún, digamos, no ha terminado con la República, pero la amenaza de hecho, va a insistir de ser denominado, existía la institución del dictador, el dictador en general era alguien que venía, duraba un tiempo y se iba, y ahí eso era parte de restablecer el orden, pero parecía ser que las intenciones de César eran más profundas. Entonces, estamos justamente en el periodo de expansión de César como figura, cuando va a nacer Augusto. Esto es parte de las excavaciones de lo que son las curas viejas en el Palatino, cerca del Foro Romano, y aquí nosotros vemos que hoy día, digamos desde el 2011, se está excavando un lugar que se supone que sería la casa donde podría haber nacido Augusto. ¿Ya? Entonces van a ser el año 63 antes de Cristo, y de su vida sabemos bastante, por él, ya lo dijimos, pero no solo por él, sino que el gran biógrafo de Augusto, y no solo de Augusto, sino que los 12 Césares en general, va a ser Suetonio. ¿Ya? Suetonio nos habla de su vida, y no solamente él, sino que hay varios historiadores más, y vamos a ver cómo además las letras se van a cuadrar con Augusto, y por lo tanto la construcción de su figura es parte de un proceso voluntario que es importante posteriormente destacar. Pero sabemos que nació como Cayo Octavio Turino, y probablemente ese nombre Turino tenía que ver con que su padre había aplacado una rebelión de esclavos en Turios, y por lo tanto esto era atribuirse ese logro. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, aquí está la Res Gestae di Augusti, que cuenta el propio Augusto, todas sus obras y parte de su vida, y también Suetonio, que cuenta la vida de estos 12 Césares. Ahora, aunque nace en Roma, al poco tiempo se va a trasladar a Velletri, que lo vemos aquí hoy día, podríamos decir, a las afueras, al sur, en el fondo de la ciudad de Roma, de donde era originario su padre. Entendamos que su descendencia hacia atrás, o sea, eran todos, su ascendencia, digámoslo así, eran todos funcionarios públicos. Su bisabuelo había sido tribuno militar en Sicilia, su abuelo había sido también podríamos decir, había ejercido puestos políticos principalmente en las regiones, así que Sicilia y en las regiones, y su padre va a ser en el fondo gobernador en Macedonia. Entonces, miremos aquí las regiones del imperio. La familia de Augusto había tenido importancia en las regiones, su padre había sido en el fondo gobernador de aquí, de la zona de Macedonia. ¿Ya? Y
La madre era pariente, sobrina de Julio César, y efectivamente su padre va a morir cuando Augusto es muy pequeño, tenía 4 años, y por lo tanto la madre se va a volver a casar con un gobernador, exgobernador de Siria. Por lo tanto, nuevamente las regiones van a ser una parte importante. El concepto del imperio, ya digamos, de Roma extendida, no es todavía un imperio, va a ser algo que va a marcar a Augusto desde el inicio. Este concepto de entender que Roma no es solamente Roma, sino que está extendida sobre el Mediterráneo. ¿Ya? El segundo marido va a ser, digamos, el padrastro, va a llegar a ser también cónsul. Ahora, Octavio en sí va a ser criado por su abuela, la madre, en el fondo, la madre de la madre, Julia la menor, como se la denomina. Vamos a hablar de muchas Julias, la mayor y la menor ahora, pero esta no la confundan con las que vamos a hablar después. Que fallece el año 51 y el propio Octavio, siendo no muy, siendo un adolescente, digamos un prepuber básicamente, va a establecer el discurso fúnebre de su abuela. Suetonio nos dice sobre su apariencia. Esta es una recreación que lo hacen bastante feo, hay unas mejores que aparecen después, por eso se las muestro también, pero dice que poseía una rara belleza, tenía unos ojos vivos y brillantes, tenía dientes pequeños y blancos, ya blancos y desiguales, o sea, un poquito chueco, podríamos decir. El cabello ligeramente rizado y algo rubio, las cejas juntas, las orejas medianas, la nariz aguileña y puntiaguda, que son importantes porque vamos a ver que en las representaciones posteriores van a ablandarse varios de estas características. La tez morena y blanca, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, digamos, y bajito, de corta estatura. Esta representación se ve un poco mejor, básicamente porque aquí están usando una de las representaciones que ya vamos a hablar de cómo cambia la forma de ser representado y esto también va a ser política. ¿Ya? Probablemente esta imagen de Augusto, que es la que tenemos nosotros en la retina, es lo que él quiso mostrar al mundo, no lo que necesariamente era. Y por lo tanto, si vemos la descripción anterior, una descripción que esa escultura, yo siempre he dicho, por Dios que es buen mozo, sí, por supuesto, pero la descripción anterior de Suetonio no nos acerca a la idea de la simetría, que es algo que también va a manejar muy bien. Ahora, va a entrar en la política desde, digamos, joven, y va a partir siendo primero parte de los electos en el Colegio de los Pontífices y por lo tanto en la parte religiosa de lo que era la República. Incluso César, ya vamos a hablar de esto también posteriormente, pero César cuando ha logrado varios triunfos va a construir un foro, el Foro de César, donde va a establecer este templo. Recordemos que él establece que la gens Julia proviene de Venus, este templo de la Venus Genetrix, y en ese lugar le va a tocar a Augusto organizar en el fondo juegos que se van a, griegos que ya se van a empezar a incorporar, la helenización, podríamos decir, de Roma va a acelerarse, sobre todo después de la conquista de Corintio, donde va a haber una decisión política ya desde la época digamos, de César se ve, pero sobre todo se va a ver en la época de Augusto. Augusto va a decidir políticamente convertir a Roma en algo griego, adoptar a Grecia. No es que Grecia conquistó Roma, sino que Roma conquistó a Grecia, básicamente, como concepto. Pero ya le va a tocar actividades políticas, podríamos decir, en relación a la religión, en este foro hecho por su tío. Así habría sido el foro de César, ¿ya? Un foro cuadrado, como corresponde a todos los foros, con el templo de Venus en el fondo. Que esto es lo que queda hoy día, no queda nada, pero sí, algo queda. ¿Ya? Y vamos a ver que a pesar de que parece nada, hay mucha información que nos muestra la grandeza de estos distintos lugares. Nicolás de Damasco también escribe esta vida de Augusto, y nos dice que Octavio deseaba unirse a las tropas de César en África, pero que su madre no lo habría autorizado. ¿Ya? Era muy joven y por lo tanto no lo va a autorizar a participar. Pero luego, finalmente, cuando su madre Axia le
autoriza a ir a las campañas en Hispania con su tío, Octavio cae enfermo y no pudo viajar, ¿ya? Por lo que finalmente cuando ya en un tercer intento logra llegar donde César, que además lo pasa pésimo porque naufragan, o sea, parecía ser que todo quería que no se juntara con César en sus campañas, y de hecho es el historiador Marco Velello Pertéculo que nos dice que finalmente cuando llegó Octavio digamos, a donde estaban las tropas de César, lo habría invitado a compartir el carro. Esto es importante porque algunos plantean, y vamos a ver que va a haber calumnia política, sobre todo cuando se enteran de que Octavio es electo como el sucesor, en el fondo, más que electo como sucesor, lo nombra su hijo, lo adopta, y eso va a causar problemas políticos, principalmente con Marco Antonio. ¿Ya? Y Marco Antonio incluso en un minuto va a decir que César lo eligió como su hijo o lo adoptó por favores sexuales, cosa que posteriormente otros historiadores van a decir que no es así. ¿Ya? Entonces, es interesante ver que hay una cercanía de Octavio con César y estas fuentes nos demuestran que es así, le permitió al joven compartir el carro. ¿Ya? Y por lo tanto va a llevar a cabo varias campañas con su tío, siendo joven, en Hispania, ¿ya? Y de hecho él va a estar afuera cuando se entera de la muerte de Julio César y cuando regresa ya se encuentra con que Marco Antonio y Lépido se habían repartido el territorio. De hecho, Julio César va a ser asesinado después de todos estos triunfos, ¿no es cierto? Va a volver, va a querer acumular el poder. Es más, los que querían salvar la República deciden unirse y matar a César como una solución para evitar que vuelva un rey o un concepto cercano a un rey. Era el juramento que los romanos se habían hecho. Y por lo tanto, los deídos, los que participaron en el Idus de Marzo, en ese momento en que es asesinado César, se consideraban literalmente unos patriotas. ¿Ya? Y en ese minuto no estaba Octaviano en Roma, como ya les comenté, estaba en unos entrenamientos militares afuera, fuera, digamos, de la ciudad de Roma, y este momento de los Idus de Marzo es representado en el arte continuamente. Y aquí vemos la muerte, además va a ser apuñalado por varios, por lo tanto es una acción muy vil, y es lo que hace que César se convierta en el romano más famoso. Alcanzó la cima, podríamos decir, estaba listo para recibirlo todo cuando finalmente es asesinado. Y Marco Antonio va a ser quien va a pronunciar palabras importantes en el funeral de César y que además va a lamentar la acción, digamos, que se había ejecutado, y evidentemente aparecía como la figura que debía levantarse. ¿Ya? Y aquí está representado también varias veces Marco Antonio en este momento, y que evidentemente era el segundo a bordo, por lo tanto parecía ser que todo apuntaba a que iba a ser él. Aquí está nada más que Marlon Brando, ¿no es cierto?, representando este momento. ¿Ya? Entonces, frente a esto y a este discurso y a esta, digamos, clamor popular contrario a la acción misma del asesinato de César, los asesinos van a terminar huyendo. ¿Ya? Y por lo tanto, y Marco Antonio se va a terminar haciendo del poder de la ciudad. Octavio era un adolescente, no tenía muchas de ganar y se va a enterar de este testamento que digamos, lo convierte en el heredero de César. El heredero en varios aspectos, en su hijo adoptivo, con lo cual pasa a llamarse César, pero también el heredero de parte de su fortuna. Y por lo tanto, Octavio, sabiendo que no tenía muchas opciones de ganar, cerca de Brindisi, de hecho ahí se va a enterar del testamento, y evidentemente necesitaba dinero, y vamos a ver que esa va a ser una de las primeras acciones que va a hacer en el fondo Octavio, hacerse de parte del tesoro que habían en el fondo ganado en las batallas. Y al momento en que es adoptado, como digo, pasa a llamarse en el fondo Cayo Julio César
Octaviano, ¿ya? Obtiene el nombre de César, lo que es importante porque eso le va a dar el prestigio, o más bien se va a subir sobre el prestigio que había construido ya Julio César. Pero evidentemente esto no era tan simple porque iba a tener que luchar contra Marco Antonio para poder hacerse del poder, y para esto va a contar con el apoyo de principalmente Cicerón. Cicerón va a ser un gran enemigo de Marco Antonio, y además va a cometer el error. Cicerón va a creer, es un hombre muy inteligente, es probablemente el orador más importante de la República, pero va a confiar en su habilidad y va a mirar en menos al joven Octavio. Ya va a considerar que lo puede usar, ¿ya? Sin embargo, no se va a dar cuenta que el que estaba usando a el otro era precisamente Octavio a Cicerón, ¿ya? Y por lo tanto va a conseguir apoyo del Senado, va a conseguir apoyo de los grandes financistas, como puede ser siempre en la política, ¿ya? Es más, aquí es cuando Marco Antonio se complica y va a decir que efectivamente César lo nombró por favores sexuales, y Suetonio es el que nos dice que la acusación era una calumnia política, ¿ya? Entonces, efectivamente, Octavio va a demandar parte de los fondos que correspondían a los triunfos de guerra sobre el Imperio Parto que estaban en Brindisi, y finalmente, como él va a tener la sabiduría, podríamos decir, pensemos la edad que tiene, ¿ya? No tiene ni 20 años, por lo tanto, él va a decir, bueno, aquí tengo dos opciones: o trato de seguir luchando contra ellos o me uno, y por lo tanto va a decidir, en el fondo finalmente va a terminar uniéndose, pero va a tener siempre él eh, sus más cercanos que lo van a ayudar. Y estos son figuras muy importantes para la construcción posterior del imperio. Aquí aparecen los tres, que no es del nuevo triunvirato, sino que lo que vemos aquí son sus inseparables. Agripa va a ser fundamental en todo lo que va a ser las conquistas territoriales y militares, y no solo militares, porque vamos a ver que como militar también va a ser parte del proyecto de obras públicas que va a venir después. Y por otro lado, Mecena, y Mecena, como dice su palabra, hasta el día de hoy hablamos de Mecena, aquel que apoya a las artes. Mecena posteriormente va a ser, y de hecho era un artista él per se, con una sensibilidad artística importante. Incluso las fuentes hablan de su vida, digamos, probablemente era tanto homosexual como entre otras cosas también, digamos, no solo homosexual, era un personaje, lo describen bastante afeminado en muchos aspectos, sensible, y va a usar las artes al servicio político de Augusto, ¿ya? Y por lo tanto, efectivamente, juntos van a conseguir primero el oro, y aquí podríamos decir, y el tributo anual que, digamos, de las provincias, para finalmente reforzar las tropas, y se va a empezar a hacer de ejército de todos los veteranos digamos, de César. Evidentemente, aquí vamos a ver que todavía está intentando luchar, pero vamos a ver que esta historia va a terminar, que la lucha va a terminar uniéndose incluso a aquellos contra los que peleaba. Pero todavía cuando está peleando contra Marco Antonio, en este momento digamos, del puje de quién se hace del poder, va a lograr, como les decíamos, estos ejércitos al hacerse del dinero, y esta disputa va a establecer también que Marco Antonio va a pedir ciertos territorios que estaban ocupados ya, donde habían huido los asesinos de César. Y es en este minuto cuando de alguna manera va a conseguir el apoyo principalmente octaviano de parte de Cicerón, ¿ya? Marco Tulio Cicerón efectivamente no había participado del asesinato de César, no porque no simpatizara con la idea de no tener un tirano. Es más, era un gran defensor de la República, pero efectivamente él ya había acusado otras conjuras antes, no había participado de este evento, pero insisto, era un defensor de la República y no quería que nadie se hiciese del poder. Pero era un enemigo manifiesto de Marco Antonio, y por lo tanto accede a defender sin reserva a Octavio en esta pasada, ¿ya? Y de hecho, para defender a Octavio,
Marco Tulio Cicerón va a pronunciar 14 discursos contra Marco Antonio, que son conocidos como las Filípicas. Y en las Filípicas, básicamente, voy a resumir algunas ideas, dice básicamente que Cayo César, que es un adolescente, casi un niño, o sea, aparte así, por propia determinación en la que a la vez brillan sabiduría y valor increíbles y casi divinos. Luego sigue diciendo, ha organizado un poderoso ejército de invictos veteranos, sin que se le pidiese, empleando su patrimonio en la salvación de la República. O sea, lo presenta como un niño y como un salvador de la República. ¿Ya? Hoy debemos concederle la autoridad, o sea, insiste, es Cicerón el que pide que le den la autoridad, y insisto en el punto, para que pueda defender la República. O sea, Cicerón va a presentar a Octavio como el que es capaz de defender a la República contra Marco Antonio. ¿Ya? Y por otro lado, en sus cartas privadas, va a burlarse de alguna manera de la candidez del niño y dice, el chico debe ser elogiado, honrado y luego eliminado. O sea, voy a usar a Octaviano y después va a quedar fuera. Pero lo que no se daba cuenta Cicerón, el que estaba siendo usado, como digo, era él. ¿Ya? Y por lo tanto, Octavio, por las, podríamos decir, recomendaciones y presión de Cicerón, va a ser nombrado propretor y senador 10 años antes que lo que la ley establecía. ¿Ya? Así que Octavio, siendo un adolescente, se va a hacer de poder político cuando todavía no tenía, no podríamos decir sin todavía tener la edad necesaria para cumplir con eso. Y es más, Octavio va a hacer una jugada importantísima. Inmediatamente va a poner su ejército y sus tropas que había acumulado al servicio de los cónsules y va a partir con los cónsules Hircio y Pansa, ¿no es cierto?, hacia Módena, aquí, en el fondo donde estaba Marco Antonio, que había sido declarado un enemigo público, y donde además estaban los asesinos de César. Y por lo tanto, Antonio va a ser derrotado en esta pasada, pero también es importante decir que aquí van a morir los cónsules, así que esta es una de las lápidas del sepulcro del cónsul Caius Vivius Pansa, y esto va a determinar que efectivamente el Senado le va a conceder en ese minuto, en esta pasada, de hecho, le van a perdonar ciertas cosas a Brutus que van a hacer que, digamos, esta pasada política va a hacer que los asesinos de César vuelvan a figurar políticamente. ¿Ya? Esto no era lo que buscaba Octavio, para nada, pero va a seguir solicitando y va a solicitar ser cónsul. Y entendamos que no tenía edad tampoco para ser cónsul. Ahora, él solicitaba ser cónsul ya que los cónsules habían muerto. Él tenía solo 20 años y para poder ser cónsul en Roma se necesitaba tener en el fondo, la edad promedio era 39, 43 para poder acceder, ¿ya?, a ser cónsul. ¿Ya? Y por lo tanto, en este minuto, Cicerón comienza a darse cuenta que el joven sigue insistiendo cosas y se va a poner en contra. Y finalmente va a Octavio a marchar con su ejército hacia Roma, va a presionar, digamos, con fuerza, y va a poner a Cicerón en las cuerdas. Y finalmente va a ser nombrado cónsul. Así que efectivamente el 19 de agosto del año 43, Cayo Julio César Octavio, como se llamaba en ese entonces, porque los nombres son fundamentales para la creación de, digamos, de las nuevas ideas que él va a ir constituyendo, es el heredero de César, ya va a ser nombrado cónsul por primera vez, ¿ya? Y es más, aquí va a lograr que se apruebe esta lex curiata que lo hacía legalmente el heredero de César. ¿Ya? Y por lo tanto aquí está con sus amigos, obviamente Mecenas y Agripa, siempre de la mano, que lo van a acompañar, y es más, va a lograr junto con el otro cónsul, ya el segundo cónsul era Quinto Pedio, que se haga un tribunal especial para juzgar a los asesinos de César, y por lo tanto vuelve a sacar del escenario público a Brutus, digamos, y a los Julios nuevamente vuelven a estar en
la primera línea. Ahora, es más, ya se había dado cuenta Marco Antonio que Octavio había logrado una cierta posición, y por lo tanto, cuando es nombrado cónsul por segunda vez, se da ciertos poderes, y de alguna manera esto va a terminar con la idea, bueno, si no puedes contra ellos, como yo les decía, úneteles, y se va a formar el segundo triunvirato, donde efectivamente Marco Antonio, digamos, César, que en este minuto es Cayo Julio, César Octaviano, y Lépido, se van a dividir digamos, el territorio de la República Romana. Ahora, para fortalecer las alianzas, como igual como lo había hecho Julio César con Pompeyo, va a darle en matrimonio, en el fondo, en este caso Marco Antonio, a Octavio, va a pedir para que se case con Clodia, que era la hijastra de Marco Antonio. Y es más, Marco Antonio, furioso por principalmente la Filípica, va a ir hacia el norte y va a terminar, aquí va a suceder lo que es la muerte de Cicerón. Marco Antonio estaba furioso y además lo va a mandar matar, le va a cortar las manos, le va a clavar la lengua, ¿ya? Una serie de cosas diciendo tu lengua fue la que en el fondo envenenó esta situación, ¿ya? Fulvia, que era la mujer en ese entonces de Marco Antonio, no le perdonaron todas las acusaciones, y aquí vemos una imagen, obviamente, siglo XIX, con Fulvia mirando la cabeza de Cicerón, y es más, aquí aparece parte de la leyenda, porque la lengua es clavada por las horquillas del pelo de Fulvia. Esa es la idea, diciendo esta lengua envenenada. Y así que así terminó el gran orador de la República. Y aquí vemos la cabeza de Cicerón, llevada a Fulvia, que está feliz de, en el fondo, recibirla. Ahora, se va a producir, y aquí unidos, esta lucha contra los asesinos de César, que finalmente en la batalla de Filipos van a ser derrotados, ¿ya? De hecho, se suicida Casio, y finalmente, digamos, y Bruto se van a también, digamos, se van a suicidar, con lo que quedan fuera ya políticamente estas facciones. Y es más, en la Res Gestae, Augusto nos dice: proscribí a los asesinos de mi padre, y con juicio justo castigué su crimen. Luego, cuando hicieron guerra a la República, los vencí 2 veces. O sea, habla de sus gestas heroicas, guerreras, y entre ellas esta, digamos, acción para hacer justicia frente a la muerte de César. Ahora, se van a repartir el poder. Marco Antonio en el fondo se va a quedar con la parte del oriente, y mientras que la parte occidental se la va a quedar Octavio, y en el fondo además van a decir que Roma queda un poco dividida para todo, ¿ya? Y obviamente que esto también va a llevar a unos ciertos enfrentamientos aquí en Perugia, antes de que va a partir Marco Antonio hacia el oriente. Ahora, efectivamente, vamos a ver que se va a quedar con el oriente, y como les decía, y Lépido va a quedar con la parte africana, ¿ya? Y lo que va a hacer en este minuto es que se va a establecer otra vez una alianza matrimonial, donde Marco Antonio se va a casar con la hermana de Octavio, que se llama Octavia la Menor. Ya se había terminado, digamos, el matrimonio anterior, de aquella que había disfrutado con la muerte de Cicerón, así que efectivamente aquí está, bueno, en películas obviamente Octavia, que va a terminar casándose con Marco Antonio, y que hay que decir que para este entonces ya Marco Antonio, yendo al oriente, era amante o había empezado a tener un romance con Cleopatra, así que cuando se casa con Octavia, ya esa historia ya había iniciado, que va a volver a iniciar cuando Marco Antonio se instale finalmente en Egipto, ¿ya? Entonces aquí vemos una moneda donde se muestra a Marco Antonio con Octavia, ¿ya? Y de hecho, vamos a ver que por otro lado, vamos a ver que Escribona va a ser obligada a divorciarse también de su marido,
que Escribona también era relacionada con Marco Antonio para que en el fondo se case también con Octavio. O sea, Octavio había sido casado primero con Claudia, y ahora finalmente va a venir nuevamente estas alianzas matrimoniales. Pero posteriormente a esto se va a volver a divorciar para dejar claro lo que va a suceder con Augusto. Augusto se casa 3 veces, en el segundo matrimonio dura poquito, y finalmente se va a casar con Livia Drusila, de la que se va a enamorar. Ella tenía un matrimonio anterior, tenía un hijo anterior, y por lo tanto ese hijo va a ser Tiberio. Y vamos a ver que Octavio va a tener una hija del primer matrimonio, que va a ser Julia, y a través de Julia va a tener varios nietos, porque Julia también se va a casar varias veces, pero en uno de esos matrimonios se va a casar con el gran amigo de Octavio, que es Agripa, y con Agripa va a tener 5 hijos. Ahora ya vamos a hablar de Julia, porque Julia es un capítulo aparte, ya un capítulo sabroso, sin decir más, ¿ya? Pero vamos a dejar a Octavio casado, en el fondo, para que se hagan la idea, con Livia. Mientras tanto, Marco Antonio se había enamorado, ya no era solamente un romance, de la reina de Egipto, Cleopatra, y había comenzado a gobernar orientalmente, y esta alianza tenía más ambiciones, por lo que Octavio finalmente va a disolver el triunvirato. Ya Lepio había desaparecido, y por lo tanto va a iniciar una guerra civil, ese concepto de las guerras civiles contra Marco Antonio. Así que esta guerra civil va a ser la última que le faltaba de alguna manera a Octavio para hacerse del poder completo. Y en esta guerra contra Marco Antonio en Egipto se va a librar la mítica y importante y fundamental batalla de Accio, en la cual finalmente va a triunfar Octaviano, y va a tomarse en el fondo la ciudad de Alejandría. Y evidentemente que esto es lo que ha sido representado en todas las obras de Marco Antonio y Cleopatra, y en el cine múltiples veces, porque si hay una historia que tiene caldo y que tiene, podríamos decir, aliño, es esta historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio, que tras la batalla de Accio habrían decidido envenenarse juntos, esta idea de morir juntos por amor. Aquí está la Vivian Leigh, maravillosa, haciendo de Cleopatra. Probablemente Cleopatra era muy inteligente, pero tan bonita no era, eso está claro, las fuentes no la describen. Era una mujer de suma inteligencia, política, hábil, sin lugar a duda, y ha sido representada, que evidentemente en nuestra retina siempre está la imagen de la Elizabeth Taylor y de Richard Burton, que por lo demás, después de protagonizar esta película, se enamoraron ellos también. O sea, podríamos decir, la extensión del amor de Marco Antonio y Cleopatra traspasó a Liz Taylor con Richard Burton, que como los maridos de Liz Taylor duraban no tanto, ¿ya? Aquí vemos una de las últimas versiones. La última es esta, donde la Leonor Varela chilena, ¿no es cierto?, hace de Cleopatra, ¿ya? Ahora, con esto se suicidan los amantes y Egipto pasa a ser una provincia romana, ¿ya? Así que aquí vemos la incorporación de Egipto. Y además, en este momento, cuando llega Octavio a Alejandría, y para unirlo con la charla anterior, cuenta la historia que Octavio habría visitado la tumba de Alejandro Magno. Es más, aquí las representaciones del siglo XIX lo muestran con mucho cuidado, viendo, y es más, aquí muestran a Alejandro íntegro. O sea, piensen que Alejandro había muerto cuánto tiempo antes. O sea, evidentemente que eso no estaba así. Y es más, la fuente y Suetonio nos dice que no fue tan simple, ¿ya? Y que, es más, lo tocó y que se le desarmó la nariz. O sea, tiene que haber sido realmente algo complejo. Pero evidentemente que esto es parte del mito y de la construcción del mito, en el sentido de que él habría llegado a Alejandría, habría visto a Alejandro y habría decidido que él era, podríamos decir, el nuevo Alejandro, que iba a construir un imperio, ¿ya? Entonces, además, aquí Casio Dio es el que nos dice: luego Octavio vio el cuerpo de Alejandro, ¿ya? Y de hecho lo toca, y con el resultado se le cae parte de la nariz. Es más, ¿qué nos dice Augusto en su Red Gestae? Nos dice: luego de haber extinguido las guerras civiles, transfería el control de todas las cosas de la República que había asumido
por el consenso de todos al libre arbitrio del Senado y del pueblo romano. O sea, yo volví triunfante y dejé que ellos decidieran. Yo no me impuse sobre nadie. Así que aquí viene Octavio triunfante, y de alguna manera va a ir transformando la república y podríamos decir usando los sistemas de la república para que la república lo establezca y lo vuelva lo que se va a convertir, ¿ya? Y por lo tanto no es él el que constituyó el imperio, sino que fue la república la que decidió que de alguna manera yo tenía que ser un emperador, ¿ya? Y eso es lo que va a establecer él con suma inteligencia y con una habilidad impresionante, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo primero que va a hacer para la República va a ser restituir el honor de Cicerón, va a nombrar al hijo de Cicerón como cónsul, él también era cónsul porque él era cónsul, pero además se va a nombrar posteriormente también tribuno para poder tener un poder y ser el primero en hablar, que eso eran partes importantes, o sea, va a utilizar las instituciones de la República con las funciones que las instituciones tenían para poder ir haciéndose poco y pareciendo, podríamos decir, democráticamente, haciéndose del el poder. Es más, va a poner, como les decía, al hijo de Cicerón, y de hecho va a ofender, o más bien a hacerle juicio póstumo a Marco Antonio por las acciones que había tenido. Es más, Plutarco dice en vías paralelas de esta manera: la justicia divina confía a las familias de Cicerón los actos finales del castigo de Antonio. O sea, los cicerones son los que finalmente van a terminar castigando digamos, a Marco Antonio por la muerte de Marco Tulio Cicerón. Es más, el 16 de enero, y este es un momento clave del año 27, va a ser nombrado por el Senado con el título de Augustus, que significa honorable, ¿ya? Él no quiere, de hecho en un minuto le ofrecen ser rey, y él, habían voces que quería que fueran rey, no los que le ofrecían el cargo, y él dice, no, 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 por ningún motivo. Roma juró no tener un rey, ¿ya? Sin embargo, acepta ser nombrado príncipes, en el fondo civitatis, el primer ciudadano del Estado, o princeps senatus, ¿ya? El primero del Senado, ¿ya? Eso lo acepta, pero el título de Augusto. Y aquí va a venir una transformación. Cuando Octavio deja de ser Octavio y pasa a llamarse Augusto, o sea, podríamos decir que hay dos historias. Una historia de Octavio, que es la historia de un joven que tiene toda esta historia anterior y que va a ser nombrado por su tío, su hijo y su heredero, que va a pelear en las batallas, que va a constituir el triunvirato, que va a triunfar sobre los triunviros y que finalmente va a llegar a Roma triunfante. Esa es la historia de Octavio. Pero en este minuto, el año 27, se comienza a tejer la historia de Augusto, ¿ya? Y evidentemente como el primero, el Princeps Senatus, ¿ya? Con un trasfondo además divino, porque vamos a ver, recordemos que la gens Julia se planteaba descendientes de Venus, por una parte, y vamos a ver cómo él va a ir incrementando esta ligazón divina, a imperator proconsulae, ¿ya? En algunos territorios, tribuno, va a tener también tributo vitalicio, cónsul vitalicio, ya no va a haber elección, ¿ya? Y de alguna manera se va a ir haciendo de estos cargos como prefecto de las costumbres, que eso va a ser un cargo importante, que se lo va a tomar muy a pecho, básicamente, como el restaurador, podríamos decir, de los valores fundamentales de Roma, gran pontífice y finalmente padre de la patria. Así que efectivamente el año 27 es el momento en que muere Octaviano y nace Augusto, básicamente, digamos, diciéndolo de un modo simple. Y aquí vemos las representaciones de Augusto, que ya vamos a ir a los detalles de lo que esto significa. Aquí aparece como pontífice máximo, y aquí aparece como César. Y ya vemos un semblante que es el que va a aparecer siempre. Y aquí aparece divino, ya como figura que tiene el poder, evidentemente, pero que es digno de ser honrado. Ahora, él no va a querer la divinización en vida, pero sí va a instaurar el culto al emperador como tal, no como que fuera un dios, ¿ya? Eso va a venir en el fondo posteriormente.
Y evidentemente se va a levantar como aquel que forjó la Pax Romana, ¿ya? Como aquel que se hizo necesario, y es más, no solamente que se hizo necesario, sino que va a construir un relato que va a tener que es aquel que debía ser, aquel que estaba destinado a ser quien diese la paz a Roma. Y por lo tanto se va a instaurar ya el concepto del imperio, va a ser varias, digamos, dentro de sus obras, va a ser una organización del sistema fiscal, va a ser una gestión directa, que de hecho vamos a ver cómo de alguna manera esto va a traer un auge económico, que eso es fundamental, va a establecer la moneda, aquí vemos cuántas monedas augustas se va a crear en su periodo, pero además cómo estas monedas van a ser restituidas, de hecho podríamos ver cuántas van a ser restituidas para el resto del imperio. O sea, Augusto va a seguir siendo una figura que significa qué es lo que debe ser un emperador. Es más, su Regestade, que dice todo lo que hizo, es, podríamos decir, el checklist que cualquier emperador que quiere ser bueno debiese más o menos hacer. Y entendamos que más o menos no es menor, porque no es poco lo que va a hacer. Reformó las instituciones y las fue adaptando a estas necesidades del imperio, creó el Consejo de Príncipes, donde evidentemente estaban sus más cercanos. ¿Quién eran sus más cercanos? Mecenas y Agripa. Vamos a hablar primero de Marco Vipsanio Agripa, ya que fue su gran amigo íntimo, colaborador, general y encargado de los asuntos militares de Roma. A quien se le va a dedicar lo que es el Panteón. El Panteón es conocido como el Panteón de Agripa, independiente que después va a ser reconstituido, digamos, posteriormente y digamos, a la constitución digamos, del edificio que vemos hoy día, corresponde a algo también a remodelaciones posteriores. Sin embargo, ya lo que es la cúpula, que es esencial y que vamos a ver que tiene que ver con la implementación de nuevas formas en la construcción, los romanos van a crear lo que es la malgaza, y esa malgaza es una especie, de hecho, cementum, así se llamaba, de concreto. ¿Ya? Y esto va a permitir poder hacer moldes de madera y poder lograr formas que la piedra pura antes no se lograba. Si uno mira la arquitectura griega, los griegos construyen en piedra y básicamente construyen en cuadrados, ¿ya? Y eso es lo que se va a hacer en la arquitectura romana previo a esto. ¿Ya? Esto es un ejemplo del poder en la construcción, y la redondez es parte de esa idea política. ¿Ya? O sea, Agripa, es más, uno ve aquí que en la puerta del panteón dice Agripa, es el panteón de Agripa, sigue siendo independiente de las remodelaciones que se hacen posteriormente. Agripa también va a ser en el fondo parte de los acueductos, o sea, varias obras públicas. Se le atribuye a Agripa ya no solo las conquistas, sino que también en la ciudad de Roma, por eso estoy hablando del panteón, de los acueductos, y la cloaca máxima va a ser parte de los proyectos de Agripa. O sea, Agripa va a hacer obras públicas que van a favorecer, podríamos decir, a las personas y a todos los habitantes de Roma. También hoy día hay restos de lo que fueron las termas de Agripa, que habrían sido estas, y por lo tanto aquí uno puede ver en el fondo las termas de Agripa, aquí el estanque de Agripa, acá el panteón de Agripa, acá, y evidentemente que es este general que va a ser, esto era parte de las termas, que se habrían visto así. También la redondez es parte de la instauración de este nuevo elemento a la construcción. Pero no solamente en la ciudad de Roma, sino que también en las provincias. El Teatro Romano de Mérida también habría sido construido bajo, digamos, las ideas de Agripa, ¿ya? Así que aquí vemos el Teatro de Mérida, extraordinario, y no es raro, y obviamente que es Agripa, pero es Augusto, ¿ya? En la ciudad de Zaragoza, que es la ciudad del zar, del caer Augusta, ¿ya? Tal y cual, caer Augusta, esta era la ciudad de Zaragoza, la ciudad del César Augusto, también se van a hacer grandes construcciones. ¿Ya? Así que evidentemente la parte
podríamos decir, militar, que ya se había conquistado, la pacificación permanente de las provincias estaban en manos de Agripa, y también grandes obras públicas que hacían visible la presencia y la pax, podríamos decir, romana en todas partes. Ahora, para tener un enlace mayor con Agripa, porque era fundamental, una pieza fundamental, va a terminar casándolo con su hija, ¿ya? Así que efectivamente Agripa, es más, su hija estaba primeramente casada con Marcelo, va a quedar viuda, muere Marcelo, y después se casa con Agripa. Después, cuando muere Agripa, Julia se va a casar con Tiberio, ¿ya? Ahora, Julia va a ser un personaje complicado. Aquí voy a hablar de un tema distinto para poder enlazar con la figura de Julia, ¿ya? Julia era una mujer bastante licenciosa, ¿ya? Es más, siempre tuvo amante, fue infiel a todos sus maridos, incluido Agripa, eh, pero, pero además se decían las voces que prácticamente no es que tuviera una amante, sino que habían demasiados amantes. Al punto que aquí vamos a ver que Augusto, que junto con Livia van a constituirse como el ejemplo de familia romana, y que van a establecer leyes. De hecho Augusto va a establecer leyes en dos oportunidades contra el adulterio, y por lo tanto Julia se va a convertir en un dolor de cabeza, ¿ya? Es más, en la serie Yo Claudio hay una escena genial, pero genial, donde entra Augusto al Senado y pregunta abiertamente: ¿hay alguno de ustedes aquí que no se haya acostado con mi hija? ¿Ya? Básicamente, lo que se planteaba es que Julia era inmensamente licenciosa y que había tenido historias con no uno, sino que con muchos hombres. Lidia, por otra parte, aparecía como una mujer recatada, una mujer que de alguna manera la matrona de Roma, y Augusto mismo se preocupaba de mostrar que ellos vivían con una humildad y con, podríamos decir, sin ser pretencioso. Vivían en una casa bien, en el Palatino, pero simple. Por otro lado, podríamos decir que Livia no usaba joya, y es más, se jactaba de estar cosiendo todo el tiempo, haciendo la ropa que ella y Augusto usaban. Y por otra parte, Julia aparecía como licenciosa y sobre todo como una mujer que se vestía de un modo tremendamente atractivo, ¿ya? Y por lo tanto Julia se va a convertir en un dolor de cabeza, y el propio Augusto, para mostrar que las leyes son para todos, incluido para su familia, va a tomar medidas en contra de estas acciones, en contra de todas estas acciones inmorales que de alguna forma han llevado al declinar de la República, y él es el salvador de la República. Hasta el momento que supuestamente, lo que yo les contaba, alguno de ustedes no se acostó con mi hija, y finalmente va a expulsar a Julia de Roma, ¿ya? La va a mandar al exilio. No solo a Julia, la mayor, sino que también digamos, a Ovidio. Ovidio va a escribir, entre otras cosas, el arte de amar, y en el arte de amar, que es satírico, es cómo conseguir un amante, y entonces se va a reír y dice que uno puede conseguir y engrupirse a alguien, principalmente en los edificios públicos, y cita los edificios públicos construidos por Augusto, y es digamos, un relato que es gracioso. Ahora, no va a ser expulsado cuando escribe el arte de amar, va a ser expulsado 10 años después, y de hecho va a ser expulsado junto con el momento en que Augusto va a expulsar a la hija de Julia. O sea, no solo a Julia, la mayor, sino que a Julia, la menor, también la va a expulsar de Roma por las mismas razones, ¿ya? Y Ovidio va a terminar en el exilio, también cerca de Crimea, de hecho, y de hecho lo va a pasar pésimo, jurando y escribiéndole a Augusto que por favor lo perdone, que le deje volver, ¿ya? Pero lo que Augusto quería evitar en Roma era precisamente estas conductas que él consideraba, o sea, va a ser bastante parte de su política, va a ser: yo soy el restaurador del orden y de las buenas costumbres. No solo Agripa va a ser fundamental, sino que el otro que va a ser esencial y mucho más importante de lo que la gente se imagina, va a ser la figura de Cayo Quilio Mecenas, ¿ya?
Él va a ser un protector de las artes, al servicio del príncipes, del principado, y va a montar una estrategia de propaganda a través de la cultura, que probablemente es la primera de un éxito genial, que va a ser emulada posteriormente en la historia. Ahí está Mecenas, que de hecho su nombre va a pasar a ser el nombre de todo aquel que apoya a las artes. Esta es una escultura que muestra a Octaviano. Este es un Octaviano, el verdadero Octaviano, que de alguna forma comenzó su vida siguiendo a César, pero que era un jovencito que de alguna manera no tenía mayores pretensiones hasta que se enteró que era el heredero. ¿Ya? Si vemos, tiene los ojitos bien juntos, es como más regordeto en cierta forma, las orejas, tiene no es reconocible con lo que es el Octavio que vemos después. Lo que hay que decir es que el arte de la República es un arte tremendamente realista. Estas son esculturas de la República, donde no había ningún problema en mostrar ni las arrugas, ni las expresiones, ni si la nariz era grande. De alguna manera podemos ver que en todas estas esculturas se ve un realismo extraordinario. Si las orejas estaban muy bajas, ya como pueden ver aquí, no se buscaba la belleza, sino que se buscaba la verdad, ¿ya? La verdad de cómo habrían sido. ¿Ya? Entonces aquí vemos una serie de bustos de la República que muestran eso. Y aquí vemos esta escultura de Octavio que se contrasta con esta escultura de Augusto. Básicamente vamos a ver cómo Octavio de la República se va transformando en Augusto. ¿Ya? Un Augusto que además se va a replicar también en el fondo en las monedas. ¿Ya? En la Res Gestae dice Augusto: cuando ostentaba mi 13º consulado, el Senado, el orden de los caballeros romanos y el pueblo romano entero me designaron como padre de la patria. En el momento en que pasa a llamarse Augusto, se va a montar una propaganda que se va a extender por todas partes y que va a ir convirtiendo a esta figura en un rostro idealizado, en un rostro donde se van a perfeccionar sus facciones, y además esto se va a llevar por todas partes del imperio. Entendamos que mucha gente no va a ver nunca al emperador. ¿Ya? El emperador oficiaba algunas cosas públicas, sí, pero la mayoría de la gente no lo conocía, pero estaba presente esta imagen en forma permanente. Es más, aunque Augusto va a reinar largo tiempo y va a envejecer, todas las esculturas de Augusto no envejecen. ¿Ya? Este es el Augusto que va a llegarse como a la máxima perfección de un tipo más bien helénico, ¿ya? Perfecto. Esta ya es una posterior, pero efectivamente vemos que este es el tipo que se quiere buscar. No solo eso, sino que los objetos que se van a repartir en distintos lugares van a ensalzar, particularmente esta es una fuente que tenemos aquí a Augusto y con la gente a sus pies, ¿ya? O sea, la idea política va a ir también en los objetos. ¿Ya? Además, Augusto va a decidir, y esto es genial, por consejo también de Mecenas. Mecenas es un brillante, digamos, visionario, eso es. Va a decidir adoptar a Apolo. A ver, un momento. Augusto decide adoptar a Apolo, decide adoptar a un dios, no sería al revés, pero bueno, sí, decide adoptar a Apolo. Y es más, hace construir este pequeño templo de Apolo en el Palatino, en el jardín de su casa, lo que muestra a la gente como señal que el favor de Apolo, porque entendamos que los dioses, cuando estamos hablando de politeísmo, los dioses en el fondo dan el favor a los seres humanos. La gens Augusta venía de Venus, pero ahora él se va a incorporar no solo a Venus, sino que también a Apolo. Y por lo tanto Apolo va a ser incorporado, aquí vemos el Palatino, donde efectivamente en el número 3 nos encontramos con este templo que va a ser construir precisamente al lado de su casa. La casa de Augusto es el número 2, o sea, al frente, en el jardín de su casa, se va a construir un templo para Apolo. Y evidentemente vamos a ver cómo él va a ser visto como alguien que tiene el favor de los dioses. No es casualidad también que en muchas monedas
él va a aparecer por un lado su figura con el mismo rostro, Augusto, y templos, ¿ya? Templos. Yo tengo el favor de los dioses. Ojo, aquí también, lo redondo. Yo soy el que cambié la construcción, eso, por eso les doy un poco esos datos. No solo eso, sino que Mecenas va a contratar a varios intelectuales para que escriban, ¿ya? Entre esos, entre los que vamos a encontrar a Horacio, a Virgilio, entre otros, ¿ya? Que va a ser en el fondo fundamental. Los más grandes son Horacio y Virgilio, pero hay más, ¿ya? Hay más que de alguna manera van a estar al servicio del príncipe y que van a escribir políticamente al servicio del príncipe. Probablemente el más importante de todo es Virgilio, ¿ya? Virgilio va a escribir la Eneida, y la Eneida va a ser unir los mitos. Antes de irme, bueno, ya voy a ir a la Eneida para explicarlo. Horacio va a escribir, en el fondo, su arte poética, que también va a estar al servicio, las odas, ¿no es cierto?, que van a estar al servicio del régimen, donde efectivamente van a ensalzar la figura de Augusto. Por otro lado, Propercio, ya aquí tenemos también las elegías que van a apoyar. Y aquí vemos el jardín de Mecenas, con todos los artistas, donde aparte de Horacio, de Virgilio, va a estar Lucio Varo, Ploquio Tuca, que no son tan conocidos para nosotros, pero efectivamente son, cuando pensamos en la poética latina, en la literatura latina, los autores más importantes se congregan en este régimen y se van a dar precisamente porque va a haber una intención política de darles apoyo económico. O sea, la economía andaba bien y la economía va a usar a las artes para su servicio, ¿ya? Y eso es algo importante. Y por lo tanto, no es exagerado hablar de poética romana y propaganda en la época de Augusto. Entonces, efectivamente se va a escribir al servicio del régimen. Aquí vemos este cuadro del siglo XIX que muestra a Augusto recibiendo a las artes liberales, a los pies, o sea, las artes liberales están al pie de Augusto. Velello Parteculo dice tal y cual, insomne en la vigilancia, respecto a Mecenas, dice, insomne en la vigilancia y en las emergencias del Estado, clarividente en sus reacciones, pero en los momentos de ocio era más suntuoso y afeminado que cualquier mujer, ¿ya? Así que efectivamente aquí vemos maravillosa la casa, la villa de Mecenas en Tívoli. Así que antes de Adriano, Tívoli era el lugar de Mecenas, de que un lugar, estas son en el fondo las ruinas hechas, podríamos decir, grabado posteriormente. Pero Virgilio es esencial. Virgilio va a ayudar a este concepto de divus rulis, de la luz de alguna manera, de aquel no solo que es, sino que estaba destinado a ser. Virgilio va a contar en la Eneida que Eneas, príncipe troyano, tras la destrucción de Troya, habría huido con su hijo y con su padre, haciendo un gran viaje que de alguna manera estaba profetizado, ¿ya? Y en ese viaje le estaba profetizado que iba a fundar una ciudad, y no solo estaba profetizado que iba a fundar una ciudad, de hecho va a pasar por Cartago, va a tener un romance con Dido, que eso también es importante para vincularlo con la historia romana. De la descendencia de Eneas va a venir Rea Silvia, y de Rea Silvia van a venir los famosos mellizos. Por lo tanto, va a unir esta historia con la historia tradicional romana, creando una nueva gesta de la fundación de Roma anterior. Pero además en la profecía se planteaba que de la estirpe de Eneas iba a llegar un alguien que iba a restaurar. Por lo tanto, no es que Augusto hizo lo que hizo, Augusto era quien debía ser, Augusto estaba profetizado. Entonces, de alguna manera la Eneida va a afirmar a Augusto. Y aquí vemos cómo en la época de Augusto además se van a fundar varias colonias y municipios y ciudades, y por lo tanto la fundación de ciudades, y esto mismo que estamos viendo en Roma se va a dar en distintos lugares. Y aquí efectivamente Augusto va a ver la fundación de ciudades como la presencia de Roma y esta nueva presencia que además tiene que verse el cambio. Augusto dice en la Res Gestae que recibió una ciudad de ladrillo
y que la convirtió en una ciudad de mármol. Y efectivamente, él va a contar con el mármol de Luna, como se denominaba, o Carrara, que es exactamente lo mismo. Para la época, Carrara se llamaba Luna, y por eso se hablaba de mármol de Luna, donde va a tener las canteras que le van a permitir construir esta nueva visión, ¿ya? Que también es política. Así como César había construido el Foro de César, ¿ya? Vamos a ver que aquí tenemos el Foro de César en amarillo, esto es el Foro romano completo, este es el Foro de César cuadrado. Vamos a ver que efectivamente ahí está el Foro de César, y aquí están los vestigios del Foro de César, y aquí vemos de alguna manera esta transformación a la ciudad de mármol. Augusto va a construir el Foro de Augusto con un templo ahora no a Venus, sino que al dios Marte, ¿ya? Marte, el dios Marte Ultor, Marte triunfante. Entonces aquí está el Foro de César, aquí está el Foro de Augusto, que además muestra las nuevas técnicas de la posibilidad de construir en el fondo en círculo, ¿ya? Y aquí vemos un clásico templo, con su escalinata, ¿no es cierto?, con su base, con su podio, ¿ya? Como corresponde a todo templo griego, la base es griega, y evidentemente, bueno, esto es lo que queda, vemos el podio, vemos la escalinata, vemos algunas de las columnatas, pero básicamente no queda mucho, ¿ya? Tiene la misma forma, en el fondo los foros tenían aquí al lado, en el fondo las columnatas, en algunos casos tenían incluso hasta tiendas. Y aquí vemos estos círculos que así habría sido el foro de Augusto. Esto es lo que queda, ¿ya? Se ve el mármol de Carrara en las escalinatas, se ven los capiteles corintios, que es importante porque ya habían conquistado Corintio y por lo tanto esa idea de adoptar, de conquistar, de hacer suyo el mundo griego es parte de esto. Pero no solo eso, sino que en las columnatas laterales va a replicar las carátides, ¿ya? Así que estos están en los museos, son pedazos que quedan, digamos, de esto, que habría sido, vuelvo atrás, habría sido este rotondo que tenemos aquí con las carátides, que está fragmentario, que se habrían visto así, ¿ya? Y efectivamente esta es la idea, ¿ya? Así se habrían visto y esto habría sido toda la parte superior del templo. Algo queda, o sea, si uno se pone en detalle, incluso al interperie, uno puede ver algunos detalles fragmentarios de lo que queda. Y si ya había propaganda política en el templo de Marte, digamos del templo de Marte, del foro de Augusto, la propaganda política máxima va a ser esto. Esto es el Ara Pacis, el altar de la paz, construido por Augusto para ensalzar la paz augusta. En la vía donde él entra triunfante, cuando vuelve de conquistas, va a poner este altar para la paz, que no es un templo a ningún dios, sino que es un templo para celebrar la paz que ha traído Augusto. Yo traigo la paz es consecuencia mía, esto es pura política. Habría sido así, todas las esculturas y los frisos romanos en general eran pintados, así que uno se puede imaginar, donde podríamos decir el mundo florece gracias a mi paz. Es más, esto es súper simbólico y está lleno de símbolos. Primero, el Arapachis tiene dos puertas, una puerta por aquí, una puerta por acá, sin embargo tiene una sola escalera, por lo tanto el que sale de esta escalera para acá se tiene que caer. Pero tiene dos puertas. ¿Ya? ¿Y por qué tiene dos puertas? Uno dice, ¿por qué? Bueno, básicamente la explicación es que Roma, de la República, cuando había paz, se cerraban las puertas del templo de Jano. Y tenía dos puertas el templo de Jano. Y por lo tanto, el Arapachis también tiene dos puertas, porque en la historia se había cerrado muy pocas veces, pero ahora podríamos decir, con esto, conmigo, la paz se queda, ¿ya? No solo eso, sino que va a ser suya la leyenda, la historia, y aquí hay que pensar a un mecenas pensando todo esto detrás, frente la entrada principal del Arapachi, frente a la escalinata, nosotros vemos primero a Rómulo y Remo, la historia tradicional de Roma, la lupa, ya, los niños, aquí está el fragmentario, pero está el dibujo que podemos ver cómo era ese sobre relieve. Y al otro lado de la puerta está Eneas, el príncipe troyano. El origen dinástico, ya que además
en el fondo está vinculado con Venus. Venus en la historia cuenta que de alguna manera Afrodita, porque es griega, ¿no es cierto?, habría sido parte de la estirpe de Eneas, y entendemos que la gens Julia, Julio César, decía ser descendiente de Afrodita. Por lo tanto, la idea de que Roma está constituido por extranjeros, ¿ya? Es más, Rómulo y Remo son descendientes de Eneas. Eneas fue un extranjero, el concepto también de la unidad pacífica de esta diversidad. Aparece la figura de Augusto, que evidentemente se puede ver, aunque está fragmentario, pero sí se ve que él está ahí. Y aparece, en el fondo, aquí vemos el concepto de la fertilidad y Roma, de alguna manera, ¿ya? Que eso es uno de los frisos más bonitos que vemos aquí. Y aparecen también los cortejos alrededor que tienen que ver con la familia imperial, y aquí podemos ver que está Agripa, ¿ya? Que está Cayo César, que está Julia, o sea, está, incluso aunque se portaba mal la pusieron, ¿no es cierto? Y está Tiberio, ¿ya? Y en fin, aquí está parte de la familia imperial, son ellos, esta gens, ya está Livia, obviamente, que es importante que estuviera. O sea, las personas de su tiempo son parte de la familia, digamos, imperial, es parte de esta Pax Romana. Y por otro lado hay magistrados también, o sea, todas las instituciones de Roma, ahí están en el fondo los magistrados romanos que son parte de esta paz. ¿Ya? Aquí vemos a Agripa, que vemos que es evidente, y además acuérdense que Agripa se casó con Julia, por eso aparece Julia, y aparecen niños, ya aparecen varios niños. ¿Ya? Y de hecho hay un niño, que no lo muestro aquí, pero que tiene un ropaje distinto, que probablemente es un niño extranjero, un príncipe extranjero, eh, educado en la casa de Augusto para ser luego retornado a las regiones, que es una fórmula muy típica también que va a ejercer Augusto, lo que muestra que esta Pax se extiende a través del concepto de la educación. Y por dentro vemos esta parte que aquí que parece como mármol madera, y básicamente porque el Arapachis se instaló primero en madera y se construyó en el tiempo y se demoró varios años, y para emular esa madera inicial probablemente se mantiene este pattern con estas guirnaldas que de alguna forma coronan digamos, el interior del Arapachis. La casa de Livia, estos son restos de la casa de Livia en el Palatino, tienen las mismas guirnaldas. ¿Ya? Por lo tanto, esta idea de que la guirnalda, podríamos decir, la floración, digamos, la posibilidad de que surja la vida, depende de Augusto. ¿Ya? Y el Arapachis va a aparecer también en las monedas, aquí está el Arapachis en las monedas. Aquí estaba el Arapachis, ¿ya? Y aquí vamos a ver ahora lo que tenemos, después que ya voy a ir a lo que es el mausoleo de Augusto. Así está hoy día el Arapachis, o sea, uno entra a un museo y evidentemente va a ser Mussolini el que va a restaurar y que va a poner el Arapachis donde está. El Arapachis va a quedar debajo de un edificio, va a ser encontrado fragmentaria, digamos, debajo, haciendo unas excavaciones, van a encontrar este Arapachis. Y efectivamente aquí está el momento en que van rescatando los pedazos y que están trabajando aquí en esta obra. Se va a hacer construir una estructura de un museo moderno en el mundo, podríamos decir, del arte del totalitarismo fascista. Y se va a hacer esta gran inauguración, este es el momento en que se inaugura el Arapachis, y Mussolini va a usar la misma propaganda augusta para hacer la propaganda propia. Yo soy el que restaura el imperio romano, ¿ya? Y aquí está el momento de la inauguración del Arapachis, con toda la dignidad que eso le atribuía a Mussolini, la idea del imperio romano. Efectivamente, cuando Augusto triunfó en las batallas y entró con su ejército por este camino, que hoy día no se puede visualizar así porque posteriormente vamos a ver que Mussolini va a hacer caminos nuevos que van a entrar o simbolizar las tropas triunfantes fascistas que van a desarmar esta posibilidad de ver la Roma antigua
cómo se tenía que ver. Y efectivamente aquí vamos a ver que entre el mausoleo de Augusto y el Arapachis había un obelisco. ¿Ya? Esto también es político. ¿Ya? Así lo podemos ver mejor. Aquí está el mausoleo de Augusto, aquí está el Arapachis, aquí está el camino donde vienen las tropas triunfantes para entrar a Roma, a las afueras, ¿no es cierto?, de Roma, y aquí está el obelisco. El obelisco está puesto ahí por una razón. Básicamente para decir políticamente que yo soy el que traje la paz y que de alguna manera el obelisco representa la orientalización que había tomado Marco Antonio. ¿Ya? Y por lo tanto la paz se instaura sobre este orientalismo. Y él va a convertir a este obelisco, ¿ya? Que ahí está lo que se llama el solarium, que va a ser un reloj de sol, que todavía está. ¿Ya? Así que aquí en Monte Chitorio, en esta plaza, está este obelisco, que es el solarium de Augusto, y que efectivamente tenía que marcar, ahí está, marcar la hora. Ahí está el solarium, aquí está el dibujo y que va marcando en el fondo la hora. Y es más, cuenta Plinio el Viejo, dice, al obelisco que está en el campo de Marte, el divino Augusto le atribuyó la admirable función de medir la sombra proyectada por el sol, determinando así la duración de los días y las noches. Hizo colocar placas que estaban en proporción respecto a la altura del obelisco, de manera que en la hora sexta del solsticio del invierno la sombra fuese tan larga como las placas y disminuyese lentamente día a día para volver a crecer siguiendo las marcas de bronce insertadas en las piedras. Es un aparato que merece la pena y que debe su existencia al insigne matemático Facundo Nobis. ¿Ya? Por lo tanto, la ciencia también como algo importante. Así que el Imperio Augusto había logrado su extensión y Augusto desde muy temprano va a comenzar a construir su propia tumba. Pero entendamos que esto era una costumbre romana. Los romanos construían sus tumbas en el camino. ¿Ya? La vía Apia está llena de tumbas. Y en estas tumbas las personas dicen qué es lo que eran. Esta es la tumba de un panadero que además muestra, aquí está el horno, hace un horno él, y aquí vemos que nos cuenta qué es lo que él hacía. Él era un panadero. Probablemente la tumba más interesante en la tumba del que se llama Escipión Barbado, ¿ya? Y Escipión Barbado nos dice, esta es la inscripción, que está aquí, que no se lee demasiado, pero aquí se lee un poco más, y que dice, Cornelio Lucio Escipión Barbado nació en Neo, su padre, como hombre fuerte y sabio, cuya apariencia guardaba sus muchas virtudes, que fue cónsul, censor, edil, entre vosotros. Conquistó, nos dice que conquistó, Taurasia, Cisauna, Samnio, subyugó a toda Lucania y liberó a sus prisioneros. Básicamente esto es el origen de la extensión de la ciudad de Roma hacia lo que es en el fondo la península itálica, es conquistas dentro de Italia. Ahora, Augusto comienza a construir su tumba precisamente en vida, y en vida al tiro. El 27 es nombrado Augusto, se calcula que pocos años después de eso comienza a construir su mausoleo. Básicamente, vuelvo atrás con la ilustración para hacer contraste a esto. Marco Antonio se fue al oriente y murió en el oriente. No le importaba Roma. Yo volví a Roma y voy a morir aquí y voy a construir mi tumba aquí y me voy a quedar aquí. Yo estoy aquí para ustedes. Yo estaba predestinado a ser quien soy, pero además me voy a quedar aquí. Y empieza todo su reino, se construyó su tumba, ¿ya? Y esta tumba tenía que ser además un parque, así habría sido, para que la gente pasease, ¿ya? Y vamos a ver cómo el mausoleo Augusto, que hoy día también está en el lugar que estaba, se puede visitar. Hoy día el Arapachi se cambió de lugar y está cerca de, digamos, de este mausoleo. Se puso cuando se descubrió, la trasladaron y crearon ese museo. Pero esto es lo que queda del mausoleo de Augusto. Pero junto con eso, el mausoleo tenía que ir contando todo lo que él había hecho. Y por lo tanto, él va a generar esta obra que se llama Res Gestae Divi Augusti, donde va a contar todo lo que ha hecho. Y no solo lo va a contar y va a quedar por escrito, sino que se van a hacer piedras, y estos son fragmentos, que se van a encontrar no solo, ojo,
en el mausoleo de Augusto, sino que en partes distintas del imperio. Esto es una propaganda que tiene que ser leída y conocida por muchos. Entre las disposiciones, dice Suetonio, dice, entre las disposiciones que Augusto dejó en poder de las vírgenes vestales, había una relación de sus hechos, en la que manifestaba el deseo de que fuera grabada en 2 tablas que debían colocarse delante del mausoleo. En este templo, que se llama el Templo de Augusto y de Roma en Ankara, ¿ya? Se va a encontrar una inscripción de esta res gestae, que mide 2,70 metros de altura y 4 metros de ancho, que va a ser descubierto por George Perrot y Edmond Guiller, y que de hecho van a encontrar la totalidad del texto latino y algunos fragmentos también en griego. Esto es hoy día lo que está impreso, que evidentemente no es el original, pero con esa idea en donde está hoy día el mausoleo de Augusto, se ha vuelto a establecer en Traventino esta inscripción de la res gestae, ¿ya? Y que evidentemente vemos que aquí va contando en la primera parte, los primeros párrafos del 2 al 14, habla de su carrera política y de los cargos y honores que lo hicieron, digamos que le fueron otorgando en vida, y aquí lo vemos como pontífice máximo, ¿ya? En la segunda, del 15 al 24, habla de las donaciones de dinero, de alimentos, de tierra, de las obras públicas que fue realizando, y de todos los espectáculos de gladiadores que organizó para agasajar al pueblo, ¿ya? Y también habla de la construcción de infraestructura, ¿ya? Que fueron todos, y además agrega, que fueron pagados por su propia fortuna. Es más, dentro de las cosas que cuenta aquí, dice textual, ofrecía al pueblo un espectáculo naval al otro lado del Tíber, en aquel lugar donde ahora está el bosque de los Césares, cavando en el terreno una longitud de 1800 pies y una latitud de 1200, en el cual combatieron 30 naves con espolones entre tirremes y birremes, más muchas naves pequeñas. En estas flotas, fuera de remeros, combatieron 3000 hombres. O sea, nos habla de este espectáculo. Ojo, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Cuánta plata cuesta ese evento? O sea, solo pensar cavar ese foso para que quepan esa cantidad de, digamos, de barcos y de hombres, no es menor. O sea, puede exagerar, pero lo que sea, aunque sea una exageración, esto tiene que haber sido muy caro. En la tercera parte, los párrafos del 25 al 33, nos habla de los hitos militares, ¿ya? Y cómo de alguna manera fue estableciendo alianzas con otros. Y en los últimos, nos falta la última parte, el 34 al 35, habla de los honores que le fueron concebidos en vida por el Senado, el ejército y el pueblo. ¿Ya? Uno de los que le fueron concedidos y después finalmente termina volviendo a establecer. Y en el final, ya, que está en tercera persona, porque en el fondo no habría sido él, habla de los gastos, ya, que habría gastado. Dice que a los soldados, dice, 2.400 millones de sestercios. Estos son, digamos, esto es 600 millones de denarios, da una relación de los monumentos que construyó, es más, dice que construyó sobre 82 templos, para que se hagan, o sea, números exactos, esto es una cuenta pública de lo que hizo, ya los monumentos que construyó, que reformó, habla de todo lo que gastó en plata a los gladiadores, en el fondo al teatro, a las naumaquias, ¿ya? Además en las provincias, ¿ya? Y además termina diciendo después de que hay ciertas cosas que son imposibles de cuantificar. O sea, no solamente hice todo esto y gasté todo esto, sino que fue mucho más. ¿Ya? Y este es el Augusto final, de la visión de este Augusto, un Augusto que no envejece nunca, porque gana, imagínense verse así, o sea, en la visión de este emperador, ¿ya? Y dice, cuando escribía estas memorias, tenía 76 años, ¿ya? Que habría sido supuestamente como el 13 después de Cristo, ¿ya? Y efectivamente coincide con lo que Suetonio nos dice, que habría sido 16 meses antes de su muerte. ¿Ya? Y efectivamente vemos que este es un Augusto de ese tiempo y no se ve de la edad que tiene, o sea, es parte de la política. Ahí está el Res Gestae completo,
y que pueden ver que la tumba de Escipión Barbado no queda nada en relación a las gestas que hizo Augusto. Y esto es lo que debe ser un emperador. Augusto dejó por escrito qué es lo que se espera de un emperador. Y dejó, podríamos decir, el manual. ¿Cómo ser un buen emperador? Sígame a mí, pero para ser un buen emperador necesita mucha plata, porque esto no es barato. ¿Ya? Ahora, el historiador alemán, Theodor Mommsen, hizo la primera edición de la Res Gestae en el año 1865 y más tarde, agregándole los fragmentos en griego, hizo una segunda edición en 1883. Así que aquí vemos cómo se ve hoy día. ¿Ya? Ahí está el mausoleo y aquí está el Arapachi. Originalmente el Arapachi estaba por acá. ¿Ya? O sea, más allá, porque teníamos todo este parque y estaba el obelisco. O sea, si uno se fija dónde está el obelisco hoy día, porque el obelisco no se cambió, es donde el Arapachi estaba, ¿ya? Pero se traslada. Así que ahí está hoy día, y es el propio Augusto el que nos dice. De hecho, murió el 19 de agosto del año 14 en Nola. Tras su muerte, Tiberio fue el que consiguió el poder sin ningún problema, básicamente porque los hijos de Julia y Agripa, los nietos, murieron. Es más, aquí se teje una otra leyenda respecto a la figura de Livia. Livia es la matrona, la que era humilde, la que cosía, la buena, pero hay toda una leyenda respecto, porque Augusto le da un cierto poder político importante a Livia, y por lo tanto Livia va a ser vilipendiada bastante por la historiografía, y sobre todo por las novelas, más que por la historiografía. Es más, Yo Claudio aparece como Livia la mala, ¿ya? Es más, la que habría hecho todo un plan para que Tiberio, su hijo, terminase siendo el heredero de Augusto. Y para eso habría ocupado veneno, muy romano por lo demás. Al punto que la obra Yo Claudio, que la tenemos muy en la retina, plantea la idea de que Livia quería matar a Augusto. Pero Augusto tenía paranoia de que lo querían matar, y por lo tanto no comía nada que no se lo probase antes. Y obviamente que le probaban la comida, pero que en algún minuto Livia habría envenenado los higos directamente de la planta. Y le dice, hay una escena genial donde le dice a Tiberio, le dice, Tiberio, eh, en, en, entre otras cosas, no comas higos de la planta. ¿Ya? Como diciéndole, voy a envenenar a Augusto, pero no. Entonces, ella pasó a la historia como la mala, como la envenenadora, como la intrigadora, para lograr que su hijo sea el emperador. Probablemente no fue así, probablemente tiene más que ver con la idea de una mujer empoderada que recibió poder político en una visión del siglo I, donde efectivamente las mujeres no tenían esa postura. ¿Ya? Y obviamente que Augusto va, habiendo hecho lo que hizo, Tiberio, que no necesariamente tenía el genio de Augusto, va a heredar ese ímpetu, y es más, el título de Augusto va a ser un título que se va a heredar, así como el concepto también de César. Así que en todas partes ahí está. ¿Ya? Este es el Augusto, bueno, conocido como Prima Porta, la primera puerta. Esta es la escultura más famosa de Augusto, y evidentemente Augusto se va a convertir en el ejemplo de cómo deben ser los emperadores de ahí en adelante. Libros, varios. Yo les recomiendo, hablé de Klaus Brinkmann al principio, gran historiador, ya, y escribe obviamente la historia de la República, pero también la historia de Augusto. Biografías varias, la de Adrian Goldworthy es una de las más conocidas, donde efectivamente cuenta. También este Anthony Everett había escrito una biografía de Cicerón, y también sacó esta de Augusto. Hay varias más, ahí está la misma de Adrian Goldworthy. Hay también, yo aquí puse puras biografías, no puse novela, hay novela también. Y evidentemente de series, bueno, hay una que se llama Augusto, primer emperador, donde Peter O'Toole aparece también como una de las figuras. Son antiguas, no necesariamente tan nuevas. Está Imperio, que es de la BBC, que podría haber sido muy buena, donde Octavio es nada más y nada menos que Santiago Cabrera, chileno. También es antigua, le faltó presupuesto. Esta serie Roma
de HBO es buenísima, extraordinaria. ¿Ya? Varias de las imágenes que usé para Augusto y para Julia y otros son de esta serie. Esta serie tiene todo el presupuesto del mundo y probablemente fue la gran serie de HBO antes de que HBO hiciese Game of Thrones. Hicieron 2 temporadas, pero no hicieron las siguientes porque los estudios de Cinecittà, donde se recrea la Roma antigua, se quemaron. ¿Ya? Y por lo tanto pensamos, todos esperamos, yo por lo menos esperé enormemente que volviera, pero no volvió. Ahora hay que decir que es de alto calibre, ¿ya? Y por lo tanto que dice 18 años más, por, por mucho sentido. Es una serie que va a enfatizar, y es una serie, no es historia, y por lo tanto para crear una telenovela como tal, el sexo, la violencia van a ser elementos para crear un buen caldo. La próxima semana hacemos un salto en el tiempo y nos vamos a otro grande, Carlo Magno, el que también quiere refundar el concepto de imperio, pero ahora un imperio cristiano. Así que la próxima semana, con la Bárbara, vamos a ver esta historia de otro genio